Don Nelson, vamos a ir un poco directo al día de la explosión. ¿Qué pasa en ese momento en que la bomba explota y vos quedás en ese estado en el que quedás? Sí, fue una confusión total. Yo cuando, en medio de tanto dolor, de tanto ardor por las quemaduras, la confusión, las ráfagas de metralladora que había escuchado, que todas oscuras, eran como ya las 7:20 de la noche. eh, eh, yo no veía a nadie, yo veía pasos, gritaba a todo mundo. Yo creo que dentro de los gritos que yo escuché, puedo decirlo, como que en paz descanse a Linda Fraser, como hablando y pidiendo ayuda en inglés, en medio de aquella oscuridad. Yo oí una mujer hablando en inglés, obviamente era ella. Se escuchaban muchos gritos. Demasiados gritos. Yo, como dije antes a mis compañeros de Noticey, no los volví a ver, pero en 2 ocasiones, antes de que restablecieran los 2 bombillos con planta, yo escuché que don Evelio, que en paz descanse también, dijo: Nelson, Nelson, bien duro. ¿Dónde está Nelson? Yo no lo veo, no sé, Nelson. Yo traté de hablarle, pero a mí no me salía la voz dura ni nada, porque yo tenía un orificio en la garganta con 2 clavos de zinc, una estaca de madera y vidrio molido que me afectaron en parte las cuerdas vocales, y entonces yo no tenía voz ni fuerza como para haberle contestado: don Evelio, aquí estoy, porque la casucha estaba sobre pilotes. Entonces la bomba se llevó una parte del zinc, hizo un hueco en el techo, y entiendo que algunos de ahí salieron, creo que 2 contras que estaban haciendo guardia. Otros, entre fotógrafos y colegas, que había mucha prensa extranjera, cayeron porque a la vez la bomba hizo un hueco en el piso, y como era de pilotes, cayeron al suelo. Y tuvimos el favor de que la bomba no tocó las municiones, porque como la casa era de pilotes, debajo del piso, entre los pilotes y el piso de la casucha, lo que había ahí era que los contras llamaban la bodega de municiones. Entonces, igual dicen los agentes del OIJ que si la bomba toca las municiones que estaban ahí en reserva, no queda nada, ¿verdad? Porque se hubiera desatado un gran incendio y todos hubiéramos muerto calcinados. Pero la bomba no tocó, no accionó a las municiones, pero sí abrió un gran boquete según me cuentan, porque yo no vi nada, en el piso, y algunos colegas cayeron ahí. Yo, cuando encendieron la luz y todo, yo vi que yo estaba en el piso, como que yo estaba en el mismo nivel antes de que estallara la bomba, pero en otra habitación donde la bomba me había lanzado, y había quedado a la par de Edgar Fonseca, quien al menos sí podía sentarse y recostarse a una pared, pero no podía caminar ni nada porque tenía las piernas muy quemadas, abiertas y llenas de esquildas. Y yo estaba pues prácticamente muriéndome ahí a la par de él, y en eso, antes de que encendieran la luz, yo oía pasos, pero como muy cercanos. Yo tenía los oídos muy tundos por el estruendo, y yo oía que llamaban a unos y todo. Ahí fue cuando oí a don Evelio llamándome, y cuando oí que una mujer hablaba en inglés. Y dentro de las personas que caminaban ahí, todos en medio de la oscuridad, tratando como de ayudar a algunas víctimas, alguien, de ahí en medio de la oscuridad, alguien pasó y se paró en la pierna quebrada, aquí en el fémur, exactamente en el fémur, que yo tenía quebrado, y que en medio de la oscuridad ya yo sabía que la pierna estaba quebrada porque el dolor era insoportable. Quién sabe cuánto estuvimos sin luz, el dolor era insoportable, y alguien pasó y se paró ahí. Yo grité, bueno, yo sentí que me moría, como que el dolor
me llevaba así como el espíritu mío a otra dimensión y que yo me moría del dolor. Bueno, ahí pasó. Cuando encendieron la luz, yo vi que estaban los tablones del piso, pero en otra parte, y Edgar ahí me preguntó algo, yo le contesté que estaba muy mal, que me estaba yendo, ya con luz. Yo volví a ver así, muy triste, pensaba mucho en mis papás, yo soy hijo único, pensaba lo que implicaba todo lo mío para mis papás. Yo me ubiqué, yo creí que trataba de ubicarme pensando que lo que habíamos sufrido era un ataque de la aviación sandinista. Después, ahí por lo que iba oyendo, me enteré que era una bomba. Entonces, yo me puse muy triste a llorar y a rezar porque me ubiqué que estábamos en la zona del río San Juan de noche, que ahí no volaba nada, ahí no habían pistas de aterrizaje, en zona de guerra, y yo dije, aquí me muero y que Dios me acompañe y que Dios tenga piedad de mis papás. Y yo volví a ver así al techo, buscando la luz y buscando el bombillo como para ver quiénes pasaban, cuando en eso veo que viene José Rodolfo Ibarra, que podía caminar, tratando de ayudar a los demás, y entonces yo le agarré el tobillo, con la mano derecha le agarré el tobillo, y le dije, Ibarra, me estoy muriendo. Y eso me dice, pero a mí no me salía normal la voz ni nada, menos con este orificio que tenía en la garganta, ¿verdad? Que me faltaba el aire por esto, y que dicen que cuando yo hablaba, botaba sangre. Expulsaba mucha sangre por ahí. Entonces, pero como todos estábamos con pólvora y cosas de sangre, y ese piso era un barrial y todo eso, era barro, sangre cortada, plasma de las quemaduras. A lo que yo entiendo que eran irreconocibles. Y estábamos irreconocibles. Entonces yo agarré el tobillo de él y le dije, Ibarra, me estoy muriendo. Yo nunca le he dicho en confianza a José Rodolfo, solo Ibarra. Ibarra, me estoy muriendo. Y le agarré el tobillo con mucha fuerza, como buscando apoyo. Y él se inclinó y me dijo, ¿quién me habla? ¿Quién es? Y ya la luz estaba encendida de nuevo. Y le digo, pues soy Nelson, el de Noti6. Es Nelson. ¿Usted es Nelson? Ya claro, estábamos sin pelo, con la cara inflamadísima, botando mucho plasma por las quemaduras. Y le digo, y todos negros por la pólvora. La bomba tenía demasiada pólvora. Y un tipo de pólvora, pólvora blanca, creo que es, a pesar de que es negra, que es altamente infecciosa. Entonces, le digo, soy yo, me estoy muriendo. Entonces él se hincó y rezaba y lloraba, y rezaba y lloraba a la par mía, y me agarraba la mano derecha y me decía, Dios lo va a sacar de aquí, Dios tiene misericordia, estamos en un momento difícil, pero aquí todos somos uno, y con Dios todos somos uno, como siempre ha sido, y vamos a salir de aquí porque vamos a salir, y yo le voy a ayudar. Pero él me decía todo eso muy despacio, porque lloraba demasiado. Bueno, después me contó que él vio que yo no tenía ninguna esperanza, y que él vio que yo tenía más o menos, no había que ser médico como para ver que yo tenía la mayor parte del cuerpo quemado, y la ropa deshilachada y todo. Entonces, muy quemado, muy herido, y por varios puntos botando mucha sangre. Y que qué esperanza iba a tener yo de un hospital de sangre en ese lugar. Y entonces él me rozaba y lloraba. Y en eso estábamos, él hincado al lado mío, cuando José Venegas nos tomó una foto y fue portada de La Nación como dos días después, pero como estaba un poco oscuro y José Rodolfo es un poco moreno,
y por lo que había pasado y todo, estaba un poco despeinado y todo, porque aquello era un infierno. Entonces, en el periódico lo confundieron y en el pie de foto en portada pusieron Nelson Murillo, que estaba muy grave, entró agonizando al hospital de San Carlos, algo así. El periodista de Noti6, que en aquel momento, después de la explosión, está siendo auxiliado por un contra. No era un contra, era Ibarra, el que estaba llorando y rezando conmigo y prácticamente, como me contó después, despidiéndome de este mundo. Porque en una entrevista en vivo, que para un aniversario de la penca hará como 4 años, nos hicieron en Monumental, él en esa entrevista en vivo, que fue muy, muy emotiva, que salieron quién mejor que él y que José Antonio Venegas, que fueron los que más cercanos estuvieron conmigo, que sabían mi verdadera situación y el drama que yo presentaba y la tristeza de que yo les hablaba que me estaba yendo y que ahí dejaba a mis padres. Entonces, él llorando en la entrevista con el director de Monumental, con Randall Rivera, me dijo en esa entrevista que desde que él me vio y que yo me identifiqué que era yo y que me reconoció ya finalmente y me auxilió y que estuvo tamaño rato hincado a mi lado rezando y llorando, él vio que yo iba a morir, que yo no tenía que esperar mucho para que llegara la muerte, que aquello iba a ser rápido porque yo estaba muy mal y que para entonces ya el camarógrafo Jorge Quirós había fallecido, Linda había fallecido y todos pues daban por un hecho que el que seguía era yo, porque estaba tan mal como ellos inicialmente, con la salvedad de que yo estaba muy abierto, muy quemado, fracturado de todo, pero con la salvedad de que yo no tenía nada amputado. La pierna muy quebrada y majada, como le conté, pero ahí estaba el hueso y aquí anda la pierna. Corta, pero aquí la tengo, ¿verdad? Entonces, yo no tenía amputación, pero estaba tan grave como ellos y los contras decían que a mí no me sacaban porque yo no tenía posibilidades de vida y sacaron a todos los que estaban mejor primero y a mí me dejaron ahí y a las 11 de la noche fue a salir la última panga y entonces entre una disputa. Ok, antes de continuar con eso, Nelson, ¿qué sentías vos, qué pensabas en el momento de que a todos se los llevaban, pero vos sigues quedando? Sí, porque estaba José Rodolfo llorando y hablando conmigo hincado y llegaron y lo tomaron por los hombros los contras y se lo llevaron porque había una panga más lista para salir hacia Boca Tapada, navegando primero contracorriente por el río San Juan y después internándonos por el río San Carlos ya en Costa Rica. Y él llorando decía que él podía esperar incluso al amanecer ahí, que no se lo llevaran a él, que me llevaran a mí, que al que le urgía llegar, gritaba él, a un hospital era yo, no él, en ese momento. Y se lo llevaron a él, que tenía más posibilidades. Entonces yo quedé ahí largo rato y en eso apareció una guerrillera y seguro ya yo estaba peor y me costaba ya mucho respirar, me costaba muchísimo respirar con gran esfuerzo y ella se hincó, me vio y empezó a llorar. Me acuerdo que tenía el pelo largo, empezó a llorar en el pecho mío y tiró todo el pelo encima de mío y lloraba, pero como con un ataque de histeria de lo mal que me vio. Y yo le decía, me estoy ahogando, yo no puedo respirar. Y entonces, yo no sé en qué momento, cómo, apareció con un cartón y me hacía viento con el cartón y me decía textualmente, señor, no se muera, no se muera, yo le hago todo el aire que usted necesita, pero no se muera, por favor, no se muera. Y me gritaba así entre una crisis emocional y aquel escenario de guerra que no me muriera, pero a gritos. Entonces los contras vinieron y se la llevaron. Y ahí dejó el cartón. Entonces yo quedé un largo rato a la par de José Rodolfo. Yo creo que fue en ese instante porque yo perdí la noción del tiempo.
perdón, a la par de Edgar Fonseca, que era el que quedaba. Ya se habían llevado a Ibarra y ya la nicaragüense la habían retirado de ahí. Entonces yo quedé a la par de Edgar Fonseca y yo no sé si fue en ese momento o en cuál, ni cuánto dura el efecto ni nada, pero yo entré como en un impasse y me pasó toda la película de mi vida por la mente. Yo vi todo como ver cine en una pantalla. Toda la película de mi vida, desde que yo me acuerdo que existo hasta ese momento de la PEC, la vida familiar, la escuela, el resto de la familia, el colegio, la universidad, el barrio, los vecinos, los amigos, todo me pasó. Es un efecto que le pasa a uno, flashback se llama esto, algo así, que cuando uno ya está muy afectado por un trauma muy duro, muy directo. Bueno, yo vi eso y después como que entré en una mayor conciencia del escenario en que estaba, porque oí a Edgar Fonseca decir lo mismo que había dicho Ibarra. No me lleven a mí, porque llegaron por él los contras para pasarlo a una panga. Quién sabe qué hora era. Y él dijo, llorando, recostado a una pared, yo lo veía así, ahí lanzado en el piso. Yo no estaba como muy cerca de la pared, pero yo hacía así y lo veía él diagonal. Y él llorando suplicaba que me sacaran a mí, que él podía esperar, que yo estaba muy grave, que yo necesitaba que me sacaran, pero ya. Él exigía que me sacaran a mí y no a él, llorando y a gritos. Y se lo llevaron a él, entonces yo quedé ahí. Entonces yo quedé solo, ya se habían llevado a José Rodolfo, retiraron a la guerrillera, se llevaron a Fonseca, y entonces yo quedé ahí muy triste y como esperando la muerte. Ya me había pasado el efecto de la película y yo rezaba y lloraba y pasaban algunos y me veían y lo que me decían era que no me tocara el cuello por la herida, que estaba demasiado abierta la garganta y yo tenía las manos muy sucias con costras de sangre, barro y quemaduras y botando plasma. Por todo lado botaba plasma, más el dolor perenne en la pierna fracturada, más que la habían majado. Entonces yo sabía que me estaba yendo y he sido siempre creyente en Dios. Yo me encomendé a Dios y yo dije, bueno, me voy. Y yo lo único que quería era como que si alguien me hubiera preguntado, a eso sí llegué conscientemente en medio de ese escenario tan triste, que si alguien me hubiera preguntado qué era lo que yo quería, como yo estaba seguro de que me iba a morir ahí, no era tanto que me pusieran en una panga, sino que en una panga no para llevarme un viaje largo, que me cruzaran al otro lado del río para morir en territorio costarricense. Pero eso no lo podía decir ahí porque ya se habían llevado los colegas y prácticamente yo había quedado ya en manos de la contra, nicaragüenses. Entonces, ¿cómo iba a decir yo eso en medio de nicaragüenses que me cruzaran al otro lado para morir en Costa Rica? Entonces yo no dije nada, por supuesto, pero yo rezaba porque yo sabía que estaba en las últimas. En eso de que yo estaba pensando en las últimas, pasó otra vez José Antonio Venegas, algo me habló, me vio muy mal, me hizo unas fotos y se retiró. Y entonces yo seguí ahí. A las 11 de la noche, según me contó Venegas, mucho tiempo después, y Juan Carlos Zulati, que era el fotógrafo de la República, había una panga, la última, a las 11 de la noche, 4 horas después, lista, entre comillas, para sacar a la última gente de ahí. Entonces se iban a llevar a los 2 fotógrafos, que sí podían caminar.
Entonces ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos y el único que queda de la prensa es Nelson. Si nosotros nos vamos en esa panga, nos vamos con Nelson y si no, nos quedamos aquí. Porque la familia de la prensa es una, somos una familia y no lo vamos a dejar a él como miembro de la prensa totalmente solo en manos de ustedes, los contras. Así dice que él se plantó y se los dijo. Así es que si esa panga está para salir y nos van a sacar a nosotros, Nelson se va con nosotros o no salimos. Y ahí empezó una pugna porque los contras no querían sacarme, porque lo que estaban dando tiempo era que yo muriera. Y para entonces no había muerto. 4 horas después no me habían dado ni un vaso de agua, ni una aspirina, nada. Y ya a esas alturas, 4 horas después, yo veía así, por lo que mi cuerpo, ya yo botaba más plasma que sangre directamente. Me cuentan ellos, los fotógrafos, que bueno, convencen a los 2 contras que iban a ir en el viaje de la panga, en que bueno, me iban a dar una oportunidad. ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza? ¿Perdón? ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza? Cuando ya te dieron la oportunidad. Bueno, cuando yo veía todo eso, yo reafirmaba la idea de que me estaba muriendo. Yo, la verdad es que no tenía esperanzas. Oía el debate de que sí me sacaban, de que no. Oía la solidaridad de los fotógrafos de que no me iban a dejar ahí como el último miembro de la prensa, solo en manos de la contra. Eso sí lo escuché y lo agradecí desde el primer momento. Pero ya yo estaba tan mal que lo único que quería era morir en Costa Rica. Ya no era siquiera vivir, sino, aunque fuera necesariamente la orilla la otra orilla del río, ¿verdad? Por ahí hay un libro de alguien que se llama La Otra Orilla. Yo siempre asocio ese libro con lo que yo pensé en aquel momento. La otra orilla, por lo menos del lado tico. Bueno, entonces convencieron a los contras cuando yo veo que llegan con una linterna, estaban los 2 bombillos, pero eran muy débiles, y llegan con una linterna y yo veo como una lona y 2 varillas como de bambú, con una lona y que ahí me iban a poner. Entonces intentaron como entre 2 o 3, como entre 3, alzarme para pasarme a esa camilla, ¿verdad? Una camilla improvisada, aquello era de cañas de bambú, con un pedazo de lona, como de carpa. Entonces, cuando me tocan para alzarme, me duele demasiado la pierna. A mí la pierna se me hacía así, como una muñeca trapo, así. Entonces yo no tenía ningún dominio y los huesos chocaban. Y cuando los huesos chocaban por el movimiento de la pierna, el dolor era insoportable. Ya más no podía. Entonces yo quería, era un dilema. Al mismo tiempo quería que me pusieran en la panga con los fotógrafos, porque yo estaba oyendo toda la disputa, pero al mismo tiempo no quería que me tocaran y me levantaran de ahí porque no aguantaba. Todo me dolía, particularmente la pierna. Finalmente, entonces llaman a más y como entre 4 o 5, incluyendo los fotógrafos, me ayudan y me pasan finalmente en medio de aquel dolor a la camilla y me llevan a la panga. Entonces ya los fotógrafos se habían adelantado. Yo sí me acuerdo que cuando me instalaron en la panga, estaba ahí José Antonio Venegas. Entonces me pusieron de tal manera ahí acostado en el bote, con mi cabeza en el regazo de José Antonio Venegas, yo de Canal 6 y él de La Nación, y el otro fotógrafo, Juan Carlos Zulate, igualmente solidario y en la lucha para que no me dejaran ahí. Entonces, bueno, y ahí ya esa parte me la contaron ellos, sobre todo José Antonio, tiempo después de que entonces ya, bueno, yo por fin estaba ahí, ya iban pasando las horas, pero la panga no la arrancaba, no había como voluntad. Entonces dice que José Antonio Venegas empieza a reclamarle a los contras de por qué no nos vamos, de que arranque nos vamos,
porque a mí me precisaba, me urgía llegar a un hospital. Entonces le dice un contra, según me contó, así como sin ganas. No, la verdad es que no nos vamos a ir porque no hay gasolina en el tanque. Y como es un motor fuera de borda, así, a pesar de que mi cabeza estaba en el regazo de José Antonio, él por instinto, cuando yo aquello, y la urgencia de que yo llegara a un hospital, por instinto hizo así, como querer destapar el tanque, ¿verdad? Según él iba a ver el tanque, si había gasolina o no, en aquella oscuridad en el río y todo, ¿verdad? Con una linterna. Entonces dice que le ponen en la cara la linterna y le ponen una ametralladora en la dirección de la 100 y le dice, vea, un momentito, estamos en Nicaragua, esto es tierra controlada por la contra, aquí mandamos nosotros, no es lo que usted diga que hay que hacer, nosotros somos los que decimos qué es lo que hay que hacer y cuándo y cómo. Y que entonces él les dijo, yo esa parte no me acuerdo, él les dijo, bueno, ya que ustedes nos metieron en este infierno, por favor ayuden. Los dos fotógrafos aquí podemos aguantar, pero Nelson no. Por favor, si ustedes tienen un gramo de misericordia, de amor al prójimo, hagan algo porque él necesita llegar. Y si no llega, yo ahí sí volví a como a recordar, o seguro me había descompuesto, o estaba inconsciente, no sé. Yo sí recuerdo como que yo reaccioné y yo oí que alguien dijo, y si él no llega al hospital, pues es la voluntad de Dios, pero se hizo el intento. Y que alguien dijo eso. Entonces, como que aquel mensaje le llegó y finalmente la pan arrancó. Me caló en la cabeza. Y río abajo, ya íbamos navegando por el San Juan contracorriente de noche y los contras le habían dicho a los fotógrafos que era muy peligroso, lo cual es cierto, que navegar de noche oscuras en el San Juan es muy peligroso porque si la panga choca contra un tronco se puede volcar y que le habían dicho a los fotógrafos, a Juan Carlos y a José Antonio, que por tratar de salvarme a mí, la panga podía chocar contra un tronco, volcarse y ahogarse todos, y entonces ni me salvaban a mí y más bien iban a morir todos. Y los fotógrafos les dijeron, bueno, lo que Dios quiera, no adelantemos el futuro, lo que Dios quiera, pero intentemos salvar a Nelson. Entonces yo me acuerdo que arrancó y nos fuimos. Yo iba relativamente sereno con la cabeza en el regazo de José Antonio. Más abajo, por lo que oí, había un campamento río abajo de la contra, también a la orilla del río. Entonces se detuvieron y los dos contras que iban con nosotros le gritaban en conversación a los contras que estaban en la ribera en un campamento y le decían, no, aquí vamos con el del 6, pero está muy mal, parece que no llega. Y ya el otro del 6 se fue. Y ahí fue cuando yo me enteré de que Jorge Quirós, el camarógrafo, había muerto. Entonces, cuando yo me enteré a cómo estaba y lo que había pasado, cuando yo me enteré que Jorge había muerto, ya incluso yo dejé de pensar en mí. La tristeza me invadió tanto. Pocas veces me he sentido tan triste. Ya no era de mi situación, sino de haber perdido a Jorge, un gran compañero, no porque haya muerto en esas condiciones tan duras, y que dijeran así, tan fríamente, ya el otro del 6 se fue y está listo, no llega, pero aquí vamos. Y entonces le dijeron algo así desde el campamento. Bueno, tengan mucho cuidado, precaución, ahí llegan. Y entonces la lancha aceleró y salió. Y dicen que eran como las 3:30 de la madrugada cuando llegamos a Boca Tapada. Yo sí me acuerdo que llegando, ya internados por el río San Carlos, obviamente, y del lado Tico, y yo en algún momento
como que ya me alertaron de que estábamos en Boca Tapada. Yo vi como muchas luces y luces de ambulancia y luces como de patrullas cuando ya nos íbamos acercando al muellecillo que hay ahí o había. Entonces, dentro de todo eso, cuando yo vi las luces y que estábamos ya en Boca Tapada, yo pensé, porque yo por ratos acataba, por ratos no, y yo pensé, bueno, Dios me concedió que si yo muero aquí, ya yo estoy en Costa Rica. Dios me concedió el deseo. Me voy a ir estando del lado tico. Entonces inmediatamente me pasaron a una ambulancia, tipo Jeep, una ambulancia rural, tipo Jeep, con un paramédico atrás y ahí vamos, y ahí empezó el otro calvario, que fue que todo el movimiento del carro repercutía en la pierna quebrada. Claro, porque son lugares rurales, entonces Claro, no es un lugar esa liso. situación no se daba en el río, pero en el carro y desde Boca Tapada hasta Pital era de piedra y barro, la trocha. Ahora todo es pavimentado. Entonces esa trocha era bien larga. Entonces hubo un momento en que ya yo no aguantaba el dolor. Y entonces y iba rápido la ambulancia. Hasta donde podía, porque había llovido mucho y había mucho barro. El camino estaba muy mal hasta llegar a Pital. Y ya avanzábamos y avanzábamos, y por los brincos y todo, y el dolor y todo aquello, yo veía que todavía no estábamos en camino pavimentado. Entonces yo le dije al chofer que pare porque yo me estoy muriendo. Ya yo no aguanto el movimiento del carro en esta pierna, pero es que es demasiado, dígale que pare, por Dios, dígale que pare. Yo entré como una desesperación y entonces él se asustó mucho y le tocó el vidrio de la ventanilla y se detuvo y llegaron los dos y entonces yo les dije, mire, ya da lo mismo. Y me dice el chofer, por favor, Nelson, ¿qué es lo que le pasa ahora? Urge que usted llegue. Después el chofer me contó que era una ambulancia de San Miguel de Sarapiquí. Cuando yo estuve en la casa en tanto tiempo en cama, él fue a verme, averiguó todo dónde vivía John Ruiz II y me llevó los clavos para que los viera y no me los quiso entregar, los guardó él, pero yo los vi. Lástima que no era en la época de celulares porque me agarró de sorpresa y no tenía cámara ni nada para haberle tomado unos clavos. Yo no sé qué se hizo ese señor, pero la ambulancia era de San Miguel de Sarapiquí y entonces yo les dije, yo no aguanto más el dolor. Ya da lo mismo que yo llegue al hospital, que no, es que no voy a llegar, no puedo, ya yo no aguanto. El dolor me está matando. Y él me dijo, no, ahora es cuando más necesita que llegue y ya está del lado aquí, del lado acá y va a llegar. Claro que vamos a llegar. Y entonces yo les dije, así, fríamente, yo estaba en ese momento desesperado por el dolor, pero muy consciente. Mire, si quieren me matan. Ustedes me pueden matar. Yo no tengo nada en contra de eso. Y ellos se volvían a ver y le digo, me pueden matar, pero mátenme, pero yo no aguanto el dolor, es que yo no aguanto el dolor, mejor me matan, es porque aguantar este dolor es peor, mejor estoy muerto, mátenme. Y dice que ellos se asustaron tanto de que yo dijera eso, que empezaron a rezar un Padre Nuestro, y dice que yo como que me desvanecí ahí mismo, así, y cerré los ojos y quedé como desmayado, digamos. Y que ellos rezaron el Padre Nuestro y se quedaron pensando en lo que yo les había dicho y se volvían a ver uno al otro y no se hablaban. Y dice que estaban en eso cuando le dice el asistente, está abriendo los ojos, está respirando con un poco más de fuerza. Y que yo abrí los ojos y los volví a ver a ellos y yo, dice que yo como con la mirada perdida, pero que como que yo les dirigía la vista a ellos y que respiraba con más fuerza a pesar del problema del orificio en la garganta. Y que entonces dijeron, el Padre Nuestro nos ayudó. Y que le dijo él,
póngale ganas, le dijo el asistente al chofer, póngale ganas a llegar al hospital porque volvió en sí. Y seguimos avanzando. Yo creo, ya ahí no puedo asegurar, que íbamos ya por la parte pavimentada después de Pital, cuando para adentro, hacia Boca Rapada, todavía venía una ambulancia, era la última que venía en camino, por si quedaba algo que hacer, y en ese venía un doctor. Entonces ya las ambulancias se encontraron, inmediatamente el doctor se pasó a la mía. Yo le dije que ya yo no aguantaba, que el dolor era demasiado, que me estaba muriendo, que de todas formas yo no iba a llegar al hospital. Y él me dijo, usted va a llegar al hospital y usted me promete, y golpeaba el piso de la ambulancia, usted me promete que va a llegar al hospital. Y entonces le digo, doctor, es que me falta el aire. Y le digo, esto que yo tengo aquí me está matando, me falta mucho el aire. Me dice, no se toque porque está demasiado contaminado. No se toque, es una abertura muy grande la que usted tiene ahí. Le digo, esto me está matando, yo no puedo respirar y el dolor me está matando. Entonces me inyectó un antibiótico, me inyectó para el dolor y me dice, usted lo que necesita es sangre. Me dice, le voy a poner un suero azucarado para que aguante y usted me promete que llega al hospital. Y le digo, es que ya no puedo respirar. Y me dice, espérese y verá. Entonces se hincó a mi lado, ahí en la ambulancia. Me dice, espérese y verá. Y se hincó, se acomodó y jaló el primer clavo, un solo jalonazo, y se lo trajo. Un clavo de zinc. Y intentó sacar el segundo clavo y no pudo. Entonces se volvió a acomodar como para tomar fuerza. Un segundo jalonazo, no pudo. Me dice, espérese y verá. Y se acomodó de nuevo y jaló y el clavo salió. Y me dice, vea, ya le saqué los clavos para que respire mejor. La estaca no se la saco porque está rozando de una manera muy riesgosa las cuerdas vocales, y si yo le saco la estaca es muy probable que le reviente las cuerdas vocales y queda mudo. Me dice, la estaca y el vidrio molido se lo sacan en el hospital. Yo me tocaba y todo, cuando yo me tocaba, a pesar de que me decían que no, yo lo que tocaba eran los clavos y la estaca. Ahí fue cuando me enteré de que además llevaba vidrio molido, ¿verdad? Eso me lo dijo el doctor. Yo eso no lo había detectado ni nadie me lo había dicho. Y le digo, doctor, bueno, me dice, usted va a respirar mejor y usted me promete que llega al hospital. Y le digo, pero es que la pierna me duele demasiado. Me dice, dé tiempo porque lo acabo de inyectar para el dolor. Y así, cualquier persona, si se quiebre un dedo de la mano, toda fractura duele, muchachos, toda fractura duele. Me dice, usted no es el único que se ha quebrado que le duele mucho. Todo el que se quiebra un hueso le duele y usted no es la excepción. Y usted va a llegar, tiene un suero que lo está ayudando porque ha perdido mucha sangre, ya lo inyecté para el dolor y tiene un antibiótico. Me dice, usted va a llegar. Entonces el doctor no hizo el asunto más largo, se bajó, se pasó a la ambulancia de él y siguió la ambulancia conmigo hasta que llegamos al hospital de Ciudad Quesada. Y yo sí me acuerdo que de inmediato me pasaron al quirófano y yo lo que me acuerdo, bueno, cuando llegamos... ¿Había prensa cuando llegaron? Aquello estaba cuando llegamos en la entrada de emergencias lleno de prensa, de todos los medios y de agencias de noticias, todo eso. Y yo lo que veía cuando me estaban bajando de ahí fue... las luces, porque antes los trípodes de televisión eran mucho más altos y más delgados, tenían poca base pero muy altos, y entonces yo lo que vi fueron los trípodes de la televisión y a Jorge Proti, el jefe de información de Noti6, que él es muy alto, y cuando me bajaron lo alcancé a ver, y yo lo que me acuerdo nada más fue que cuando me ingresaron a lo que yo supongo que es el quirófano, fue
que me estallaban las bolsas de suero en el pecho para lavarme las quemaduras, los tejidos, la pólvora, la costra de sangre, el barro, todo. Entonces, con bolsas de suero me las estallaba una enfermera y me lavaban todo, pero todo me dolía, estaba todo quemado. Hasta ahí recuerdo yo en el quirófano. Entonces, ya me anestesiaron y yo por mucho rato ya yo no supe nada. Me hicieron lo que es humana y médicamente podían hacer en ese hospital, aunque yo fui el último, entonces había poco suero, poco material para suturas, ya había pasado mucha gente por ahí, el hospital no estaba preparado para algo así, había poco material y después lo que me contaron es que estando bajo anestesia en el quirófano, cómo sería la cosa, que la dirección médica había dado un permiso para cuando llegaran mis papás, que llegaron como a las 4:30 de la madrugada, si ellos querían por cuenta de riesgo propio entrar al quirófano, podía entrar uno y después el otro, porque era como la despedida, sin que nadie lo pidiera, menos mis papás que no habían llegado. Había un permiso ya de la dirección médica y había un médico a cargo, que cuando llegaran mis papás les hacían el ofrecimiento de que si se vestían de verde y asumían las consecuencias, me podían ver uno primero y otro después, porque era prácticamente la última vez que me iban a ver respirando, Ni siquiera, aunque fuera anestesiado. ni siquiera ellos te daban como una esperanza de vida. Nada. Entonces mis papás entendieron muy claro el mensaje, porque al quirófano no, en el quirófano no hay visitas, obviamente. Sí, no. Al quirófano no entra nadie a ver a nadie. Así sea fulanito o el otro, nadie va a ver a nadie en un quirófano, ¿verdad? Claro. Entonces mis papás captaron por qué con mucha facilidad en medio del dolor que los consumía, ¿verdad? Entonces mi mamá dijo, sí, claro, y fue la primera y la vistieron de verde, una enfermera la ayudó y todo. Y ya le dio las indicaciones y le dice, señora, solo 5 minutos y como a 1,5 metros de él para que no lo contamine. Y mi mamá aceptó y todo. Después, años después, ella me contaba que, bueno, ella estaba ahí destrozada, viéndome ahí respirar nada más, con mucha gente, entre enfermeras y médicos, alrededor de la camilla del quirófano, y el ambiente era, yo me estaba yendo, y entonces cuando una enfermera le hizo la seña de que ya se cumplían los 5 minutos, mamá era una persona tranquila, muy disciplinada, era maestra de escuela, pero dice que ella no sabe en qué momento, que ella no lo planeó, fue un impulso, un estímulo, algo que le salió del amor de madre, digo yo. No le dijo nada a la enfermera ni a nadie, se les escapó, llegó a la camilla del quirófano y me dio un beso en la frente, ¿verdad? Arriesgando todo porque ella de afuera podía traer microbios que me contaminaban y yo estaba todo abierto. Entonces, pero ella me dio un beso en la frente porque tenía muy claro que era la despedida. Y entonces ella volvió a ver a los demás como diciendo, qué torta me jalé, ¿verdad? Pero nadie le dijo nada, porque cuando volvió a ver a los demás como para esperar alguna regañada, digamos, nadie le dijo nada, porque de ver aquel cuadro, por el amor de madre, dice que cuando ella volvió a ver a todo mundo, tanto médicos como enfermeras, todos vestidos de verde, todos lloraban al mismo tiempo. Entonces la enfermera nada más le puso la mano en el hombro y le indicó que salieran. Entonces ya papá estaba listo, entró, papá se quedó con la enfermera del caso y no se arrimó, no lo movió, nada. Mamá no tuvo tiempo de contarle ni que le había dado un beso ni nada. Mamá era diabética y apenas salió al pasillo, mientras le indicaban a papá que ya estaba listo para entrar. Mamá apenas salió al pasillo después del beso y todo, en el pasillo cayó porque el azúcar le llegó como a 450. Entonces, la enfermera la pasó de inmediato a emergencias
y ahí la tuvieron con suero, insulina, esto y el otro, horas de horas, porque eso fue a ser las 6 de la mañana. Entonces ya mi papá salió de los 5 minutos y se despidió de mí con el corazón deshecho, y le confirmaron que mamá estaba en emergencias, y él vio que yo me estaba muriendo, y él ya recibió la noticia de que mamá estaba descompensada, muy mal en emergencias, con el azúcar altísimo. Entonces dice que en medio de tanta noticia, tanto hecho negativo y tanta cosa, dice que él se fue sin cambiarse. A la par de un pasillo veía como una zona verde que ayuda a los ventanales, a dar luz para los ventanales. Entonces dice que se metió ahí y se agarró la cabeza y dice que se hizo así, me decía, y que le dijo a Dios, dame sabiduría, ¿qué hago? Porque mi esposa está malísima en emergencias. Yo sé que Nelson se está muriendo. Señor, abre la tierra y trágame, le dijo él a Dios, dice que le dijo, Señor, abra la tierra y trágame, porque de esta no salimos, yo no sé qué hacer de aquí en adelante. Entonces la enfermera lo buscó y le dice, venga, don Raúl, se va a calmar, no vaya a emergencias, su señora está bien atendida, no vaya a emergencias, ore por Nelson. Nelson necesita mucha oración, y él dice que atacado, llorando, le decía que sí con la cabeza porque no le salía la voz, y fue, se cambió, se quitó toda la ropa verde, y que entonces le dijo, ¿quién más anda con usted? Y le dice, un hermano mío que es el que nos trajo en el carro. Y entonces le dice, vaya y hable con su hermano y le cuenta por encima. Y le dice, ¿su hermano es mayor? Y le dice, sí. Y le dice, cuéntele por encima lo que vio, y traten de hablar de otros temas, y tenga la seguridad de que cuando haya alguna noticia respecto a su esposa en emergencias, yo lo voy a buscar para indicarles, y también para indicarles qué va a pasar con Nelson cuando salga del quirófano, si queda aquí por un rato, y a qué hora lo vamos a pasar, porque si él reacciona y todo, la idea es pasarlo al Hospital México. Entonces yo de todo eso le informo, pero en su momento. Vaya, hable con su hermano, siéntese, hable y traten de hablar de otras cosas. Entonces dice que él como que se calmó un poco, y así se la jugó hasta que le dijeron que ya mamá más o menos se había estabilizado. Entonces ya la mudaron y todo, y llegó al carro, y como a las 11:30 les dijeron, vamos donde están saliendo las ambulancias, porque a las 12 sale Nelson para el México. Entonces me pusieron con don Evelio. Entonces, atrás íbamos don Evelio y yo, una ambulancia más anchita, más grande, don Evelio, el asistente, y yo, y por supuesto el chofer, hacia el Hospital México. Yo no tengo, saliendo a mediodía, no, hasta donde yo recuerdo, no, y nadie me ha dicho, no llovía. Yo no sé por qué no me trasladaron en una avioneta, que ahora uno cada rato ve que llegan avionetas, hasta helicópteros al Hospital México directamente, o en avionetas al aeropuerto Tobías Bolaños, y ahí están las ambulancias. Yo no sé por qué a mí y a un Evelio no nos trasladaron en una avioneta. Bueno, ya para cerrar, bueno, mis papás les dijeron, ustedes no pueden seguir la ambulancia porque va a una velocidad. Han pasado desde la madrugada, han estado aquí en el hospital, les habían dado como un jugo de naranja y un emparedado. Y le dicen, no se pongan detrás de la ambulancia porque nunca la van a alcanzar. Antes de seguir para el Hospital México, paren en alguna parte porque ustedes necesitan comer, más que la señora es diabética, esto y el otro. Entonces ellos pararon en Grecia y allá almorzaron, y siguieron directo para el Hospital México a ver dónde me habían instalado a mí y todo, que era en el 7º piso en la unidad de cuidados intensivos. Y entonces, pues ya ahí empezó otro capítulo de 3 meses en terapia intensiva, entre una canasta de alambre. En mi caso no me pudieron poner nunca ropa de hospital, siempre desnudo,
lleno de mangueras con plasma, sangre 18 días continuos, porque yo llegué al hospital de San Carlos con el mínimo de sangre para que el corazón todavía medio bombeara. Entonces en el Hospital México me tuvieron 18 días con sangre. Me quitaban una bolsa y me ponían otra. Sangre, plasma, sonda y suero. Ese hospital es muy frío y yo estaba a la orilla de la ventana y llovía mucho. Se metía el agua por la celosía, aunque estaba cerrada. Tanto pega ahí por la altura y el viento, se metían todas las enfermeras a la par de donde yo estaba. Tenían que poner cuando llovía sábanas en el ventanal porque el agua se filtraba. Y aparte de que ese hospital es muy frío y yo casi no podía dormir. Y en una canasta de alambre con una sábana encima, yo decía, yo daría todo lo que tengo por arrollarme en una cobija, ¿verdad? Y no podía. Entonces, en el día, por la falta de sueño, pasaba con dolor de cabeza. Entonces me cambiaron a un tratamiento para que pudiera descansar, aunque fuera con pastillas o inyecciones en la noche, durmiendo algo, aunque fuera inducido, porque el cansancio mental me estaba consumiendo con unos dolores de cabeza. Entonces yo pasaba los ratos que estaba consciente muy mal de ánimo y muy indispuesto a todo y no quería comer y era cuando más me urgía comer, ¿verdad? Entonces fue cuando le dijeron a mamá que no llegara a las 5 con papá, sino que a ella la iban a dejar entrar a mediodía para que le ayudara a las enfermeras a darme de comer, a ver si estando mamá ahí y dándome ella de comer, yo comía. Entonces ahí empecé a comer un poco, porque mamá llegaba y hasta donde ella podía me daba de comer como a un bebé, porque yo no podía coger ni la cuchara, porque todo estaba quemado, ardido, con la piel arrollada, inflamado, todo aquello muy feo. Entonces, mamá siguió yendo todo el resto de la estancia mía en la UCI a mediodía y papá a las 5 minutos a las 5 de la tarde y empezaron a contarme tiempo después, lo pensar de que tanto cuando ella iba al hospital, cuando papá entraba en la tarde, cuando salían, estaba una psicóloga o una trabajadora social y a veces un médico, y les daban así un poquito como de terapia. Y una vez el médico les preguntó que si ellos como padres de familia habían tomado una decisión, estaban organizados en medio del dolor, de dónde me iban a enterrar a mí, que si tenían algún nicho en una bóveda familiar, que si sabían si yo moría dónde me iban a enterrar, dónde podría ser, que dónde vivía yo vivía en el segundo de Alajuela, que si sabían si yo moría, que era muy probable en cuál iglesia y de cuál religión y cómo iba a ser. Lo mismo les había dicho a ellos la gente del canal. El gerente del canal les había dicho que en el momento en que yo muriera, todo el funeral, incluyendo una transmisión en vivo, como habían hecho con el de Jorge y el de Belio, corría por cuenta del canal. Que nada más ellos decidían dónde era el funeral y dónde me enterraban. Que todo lo de la funeraria y los gastos, el canal lo ponía. Entonces ellos le contaron a la trabajadora y a la psicóloga y al médico y todo, y estaban en un plan de que nada más avisaban. A tal punto, ya para cerrar, que a raíz de esa realidad tan dura, de lo que se estaban afrontando y lo que se veía venir, no volvieron a atender el teléfono de la casa, porque cuando sonaba el teléfono pegaban brincos del susto,
de que fuera del Hospital México para avisar que ya yo había muerto. Entonces no atendían teléfono. Y por supuesto eran días en que llamaba muchísima gente. Entonces lo atendía a la señora que le ayudaba a mamá, o una visita, o un pariente, o el que estuviera, o si no había nadie, no se atendía, aun cuando fuera para decir que yo he fallecido. Ellos no querían recibir la noticia. Sabían que yo me iba a ir, pero se entraron en un proceso de negación de recibir directamente la noticia por el teléfono que le dieron. Ya descansó, ¿verdad? Entonces nunca más atendieron el teléfono hasta que yo regresé a la casa. Hay montones de personas que llegaban a preguntar, visitas, vecinos, todo eso, les decían, está sonando el teléfono, si usted quiere nos ayude y atiende, porque no queremos llevarnos la noticia. Y así pasaron los meses hasta que salí de terapia intensiva, que fue un milagro, y hay 2 doctores que eran médicos generales en ese entonces en el hospital de Ciudad Quesada, y me atendieron, y uno de ellos fue el que acompañó a mis padres con el permiso de la dirección médica para que entraran al quirófano. Y los 2 eran médicos generales, con el tiempo se hicieron especialistas porque estaban empezando. Uno es especialista en vascular periférico y el otro es ortopedista, y el ortopedista, tiempo después, así son las vueltas de la vida, veía a mamá por desgaste de cadera en el Hospital México, y los 2 son de Alajuela. Entonces había alguna relación y ellos se compenetraron más con mi familia, y los 2 me han dicho a mí personalmente, y en el Hospital México, en un pasillo así, a vista y paciencia de todo el mundo, cuando yo iba a las citas con mamá o alguna cita mía al México, los 2, cada uno a su manera, pero sobre todo uno así en un pasillo, y le decían a la gente que estaba pasando, mírenlo a él es sobreviviente de la penca, el que es ortopedista, él es un milagro, él vive por la gracia de Dios. Y el otro también coincide en que yo soy un milagro, que solo por Dios sobreviví contra todos los pronósticos médicos, y que yo soy un milagro, dicen ellos 2 que ahora son especialistas ya pensionados, porque nunca creyeron, más lo que hablaban con los jefes de turno y todo en aquellos días tan convulsos en el hospital de San Carlos. Dice que para empezar, el que es ortopedista, dice que nunca creyó que yo llegara vivo al Hospital México, que cuando la ambulancia salió de San Carlos y él vio que la ambulancia arrancó y se fue, él estaba con una enfermera, y dice que él abrazó a la enfermera llorando y le dijo, Nelson no llega vivo ni a Zarcero, Nelson se contamina y se va, está todo abierto, y don Evelio está fatal. Y entonces él y la enfermera lloraban y lloraban y lloraban, y que entonces la enfermera le dice, va a almorzar, doctor, porque eran las 12 y resto, que le dice, no, yo no quiero almorzar. ¿Cuál almorzar? Lo hemos dormido desde hace horas de horas. Y le dice, doctor, vamos a almorzar en medio de esta situación tan dificilísima y de esta gente que está sufriendo tanto, pero vamos a almorzar porque yo me siento muy débil y usted debe estar igual, y también merecemos almorzar y sentarnos un rato. Y entonces él dijo que él almorzando pensaba en sus adentros de que yo no llegaba a Zarcero, ya, y llegué, y han pasado muchas cosas, han pasado muchos años, y aquí estoy contando la historia porque Dios me la prestó. Don Nelson, para culminar, hay un tema muy polémico que a mí me parece como que preguntarte a vos. Hay mucha gente, hay muchos colegas, muchos periodistas que no están de acuerdo con que el Día del Periodista Costarricense se celebre el mismo día del aniversario del atentado a La Penca, por muchos diversos temas. Pero vos, que sos un sobreviviente del atentado a La Penca, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, el que se ponga en mi lugar, el que tome mis zapatos en calidad de sobreviviente, yo en calidad de sobreviviente veo el asunto con otros ojos, y yo le agradezco mucho al entonces presidente Óscar Arias que en el 2010, ya terminando su gestión, emitiera un decreto para establecer el Día del Periodista con base en la fecha del día del atentado
de la penca. Es muy simbólico. Ese 30 de mayo es muy simbólico por muchas cosas. La penca es la primera conferencia del mundo, atacada por terroristas. Después hay dos más, una en el 2002 y otra en el 2011, las dos en Afganistán. El 30 de mayo, además, en Nicaragua, es el Día de la Madre. Y el 30 de mayo es el día de Juana de Arco, que es una guerrera, que la iglesia sí que la quemó viva, 500 años después, para lavarse las manos, la declaró santa. Y la penca, pues es el aniversario cada 30 de mayo, y ya vamos por 42 años, y yo entiendo el espíritu y la solidaridad en ese momento, en que todo estaba más fresco, por supuesto, de Óscar Arias. Aquí no había un día costarricense del periodista. Entonces se estableció de esa forma con base en la fecha del atentado. Algunos me lo han dicho, algunos colegas de buena fe y frente a frente, que como que no comparten, porque de alguna manera es festejar que es el Día del Periodista en positivo, pero está la fecha sentada en una base de una tragedia mundial, ¿verdad? Entonces, es como un dilema, si celebrar o más bien conmemorar por lo que implica un año más de esa gran tragedia, donde el saldo inicial fueron 7 muertos y 22 heridos, ¿verdad? Yo los entiendo y no los culpo, pero bueno, Óscar Arias quiso hacerlo así. Yo le agradezco mucho, se lo he dicho en varias ocasiones. Yo recuerdo que siendo presidente, antes de emitir ese decreto que no nos imaginábamos ni nada, ya terminaba la administración, hubo una actividad en la noche, no recuerdo de qué índole, en el Colegio de Periodistas, y él llegó y compartió en general. Algunos criticaron que llegaba el presidente de la República al Colegio de Periodistas y que eso podía dar o transmitir una imagen de que la prensa no es absolutamente independiente, puesto que estaba recibiendo a un presidente que al fin y al cabo tenía tinte político. Bueno, él estuvo ahí, yo lo saludé y todo. No recuerdo la invitación, a raíz de que lo invitaron. Sin embargo, pasó en medio de algunas críticas que nunca faltan, y pasó en la visita. Ya quedaban los últimos días cuando anunció sorpresivamente, como iniciativa de él, del colegio. Nadie se lo pidió tan directamente, pero había un sentimiento de hasta dónde se expone la prensa para llevar a cabo su trabajo, que con tal de informar los riesgos que ayer, hoy y siempre la prensa ha enfrentado y enfrenta, ¿verdad? Entonces, desde Rogelio Fernández Buell, que fue asesinado en la zona sur directamente por orden del dictador Tinoco, ¿verdad? Porque era periodista y educador, opositor a la dictadura de los Tinoco. Lo persiguieron sin asco y en la zona sur lo asesinaron. Fue el primer periodista de Costa Rica asesinado por razones políticas, por ser opositor a una dictadura. Bueno, siempre habrá disputas, discrepancias y también coincidencias. Entonces yo los entiendo de buena fe, y entiendo de muy buena fe y con un gran agradecimiento a don Óscar Arias Sánchez por el precedente que sentó. Pues yo sé que hay dos maneras de ver ese día, ¿verdad? El recuerdo y la solidaridad que demanda un año más de una tragedia así, que ha quedado en la impunidad y que vamos por 42 años de impunidad. Y por otro lado, pues el espíritu, el regocijo, pues un estímulo y la satisfacción del deber cumplido de los colegas, que merecen
mucha reflexión y estímulos en un trabajo tan difícil, tan incomprendido muchas veces, tan presionado. Y yo siempre tengo un dicho que desde que empecé a ejercer, que ser periodista usted no le queda bien a nadie, porque si usted entrevista a alguien, bueno, el medio, digamos, le asigna una entrevista a fulano de tal que tiene tal cargo, para ejemplificar. La fuente informativa espera un ángulo X porque lo entrevistaron, tal vez hasta de algo positivo. Entonces la fuente mentalmente está predispuesta y espera que la publicación tenga un ángulo X que quizá lo favorezca. El medio espera otro ángulo, el cuestionamiento, el razonamiento, el balance en la información, a veces el acortamiento de una secuencia de hechos por razones de espacio o de tiempo, que altera un poco la presentación final del producto periodístico. Entonces, el periodista no queda bien, o queda mal con la empresa, o queda mal con la fuente, o queda mal con las dos. O a veces no, también sucede, no queda tan mal con las dos, pero queda un poco inconforme consigo mismo, porque dice, yo pude haber hecho un mejor trabajo, pero no me dieron el espacio, no me dieron el tiempo, me lo pidieron muy a la carrera, yo hubiera podido haber hecho algo más detenido, más elaborado. Entonces a veces hasta uno mismo se cuestiona lo que publicó, o la fuente lo cuestiona, o el medio le dice directamente que sobre este trabajo esperaba más, ¿verdad? A pesar de que tal vez el espacio y el tiempo no fue mucho como para hacer gran cosa. Entonces, en periodismo siempre la crítica está a flor de piel, ¿verdad? Eso es de rutina, ¿verdad? Todos los días por un motivo distinto. Así es que yo los entiendo perfectamente, entiendo la buena intención de don Oscar y reitero mi agradecimiento. Y bueno, yo creo que ya las nuevas generaciones que tal vez no se han compenetrado mucho con la penca y todo, las nuevas generaciones de comunicadores, pues lo ven quizá de otra forma. El Claro. cambio generacional, porque ya han pasado 42 años, ¿verdad? Claro. Don Nelson, llegamos a un final. Yo estoy, no le puedo explicar lo complacido que estoy y el honor, o sea, el honor que siento yo de tenerte acá es demasiado grande. Así que muchísimas gracias por venir a Mesa para Dos y es un placer. Bueno, un placer para mí, un honor realmente de que me inviten con estos fines a la orden en lo que yo pueda ayudar aquí en el área de comunicación, en los cursos, en lo que yo pueda aportar. Cuenten conmigo hasta donde lo permitan mis posibilidades. Yo pues encantado de que me tomen en cuenta. He tratado de aportar lo mejor para este fin y gracias y muchas gracias de nuevo, porque realmente en medio de todo también lo duro que a uno le ha tocado vivir en una experiencia así, es un estímulo, aunque uno rememore recuerdos ingratos y tristes, pero esto es un estímulo. Y hoy, con la madurez que el tiempo da, porque voy por 66 años, ya yo hablo de esto un poco más tranquilo, con las ideas más ordenadas, porque desde que pasó lo de la penca, yo empecé a dar entrevistas, aún estando en cama y en silla de ruedas, y que en silla de ruedas asistía a un homenaje que nos hizo a los sobrevivientes el presidente Luis Alberto Monge en la casa presidencial, y mi padre me llevó en silla de ruedas al homenaje. Todos ya caminaban, menos yo. Entonces, cuando todo eso estaba muy fresco, yo duré 8 años de que yo daba las entrevistas que los medios me pedían y comprendía la solidaridad y la inmediatez y todo, y que la impunidad empezaba a cobrar fuerza. Pero mis razones emocionales y lo cerca que todavía estaba la tragedia, hizo que durante los primeros 8 años después de la penca,
cuando yo hablaba de estos temas, yo empezaba o terminaba llorando, ¿verdad? Y no me da pena decirlo, y muchos colegas lo saben, porque en muchos medios lloré, y en medio de muchas circunstancias, hasta homenajes, porque la encargada del área de comunicación de esta universidad, no recuerdo bien el cargo, hace muchos años en el campus de esta universidad en Heredia, para un aniversario, la encargada de esa área, como la directora en general, más la del área de comunicación en esa época, más un profesor de un curso X, nos invitó a Edgar Fonseca y a mí a repasar muchos de estos hechos en un auditorio en Heredia, y la actividad terminó con un homenaje muy lindo que yo agradeceré toda la vida, con un pergamino por la lucha, por el deber, por el ejemplo a los demás, por concientizar, por informar, etc. Entonces, son actividades que en medio de recuerdos dolorosos y que la impunidad duele también, y la impunidad va aumentando en años y duele mucho, también hay estímulos, y hay que ver el asunto por el ángulo positivo. Y esta universidad hace muchos años me hizo un homenaje junto a Fonseca, cosa que yo agradezco, y ahí tengo ese pergamino junto con otros que me han dado otras instituciones y el mismo Colegio de Periodistas, y el año de la penca, que fue en mayo, llegó diciembre en el 84, y entonces ganamos los periodistas sobrevivientes el premio compartido de PUIX, ¿verdad? Entonces ganamos el PUIX ese año en forma compartida. Era el 84, cuando el dinero valía mucho, hace 42 años, y 20,000 colones, más o menos era algo. Usted con 20,000 colones hace 42 años tenía algún poder adquisitivo para algo que usted se propusiera. Pero el premio era el homenaje, el pergamino, muy simbólico, porque ganar el PUIC es muy meritorio. Y la cantidad global, que no estábamos como en función de eso, era 20,000, pero para todos los periodistas sobrevivientes. Entonces decidimos, porque repartirlo nos tocaba como 3,200 a cada uno. Entonces decidimos donar, por iniciativa de un colega de Radio Reloj, William Céspedes, que fue víctima de la penca, que ahora está un poco enfermo en su casa, ya pensionado, donar los 20,000 colones del premio a la escuela para niños con parálisis cerebral que está ahí por el barrio La Pitaya. Entonces, me encomendaron a mí. Yo todavía estaba como en recuperación y en silla de ruedas y esas cosas, pero a mí me llevaban de que llamara a la escuela, y hablé con la directora, le expliqué la situación y que queríamos hacer entrega, endosar el cheque del premio a la escuela para niños con parálisis cerebral, y así lo hicimos. Y un día de tantos, entonces nos pusimos de acuerdo, ellos nos esperaron, llegamos como 5 sobrevivientes, y en nombre de toda la comunidad de la penca, de las familias dolientes y los sobrevivientes, entregamos el monto del premio, los 20,000 colones, a esa escuela, con una tremenda satisfacción, y fue doble premio, porque la satisfacción nos compensó tanto rato amargo en esos días, y ayudar de alguna manera con un grano de arena a esos niños que tanto ayuda necesitan en materia de salud, y sus padres para las terapias. Entonces, así lo hicimos. Muchísimas gracias, don Nelson. Sí.
Muchísimas gracias a todo nuestro equipo que ayudó a Mesa para Dos. Sin ustedes, el trabajo de Mesa para Dos sería imposible. Hoy, en esta ocasión, un agradecimiento muy especial a Pablo Chinchilla, a Paula Dobles, a José Luis Mora y a todo nuestro team de panelistas.